don't get caught up in the millions, Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Reencarnado en Juego de Tronos capítulo 446 al 450. Año 616 del calendario de la restauración. El cielo se cernía denso y amenazador. Truenos retumbaban en el firmamento, y relámpagos luchaban ferozmente entre las densas y oscuras nubes. El sonido se extendía por la inmensidad, como un animal atrapado debatiéndose en un saco. Finalmente, tras una angustiosa espera, la tormenta pareció amainar, y un relámpago fulminante rasgó el cielo, iluminando la tierra. Entonces llegó el diluvio. La lluvia caía a cántaros, como si quisiera ahogar el mundo. La tormenta lo arrasó todo. La exuberante vegetación de las montañas, las bulliciosas calles de la ciudad e incluso los torrentes del río. Sin embargo, en medio del aguacero torrencial, un dragón negro de más de 20 metros de largo luchaba contra la tormenta, batiendo furiosamente sus alas mientras huía hacia el oeste. El dragón había cruzado el mar angosto y ahora volaba sobre poniente. Sobre el lomo del dragón se encontraba una muchacha de cabello plateado, de no más de 14 años. Su cabello despeinado se le pegaba al rostro, mojado y ondeando como una bandera al viento. Hacía tiempo que se había quitado el casco, el que era habitual en cualquier caballero dragón. Tras ella, una docena de caballeros dragón la perseguían en medio de la tormenta. Sus dragones estaban pintados en tonos cobrizos, dorados y verdes. A la cabeza volaba un enorme dragón plateado, de más de 50 metros de largo, montado por un joven de cabello plateado y llamativos ojos violetas. Era Viserion, bisnieto de Viserys el Restaurador. Viserion II, el emperador que le precedió, había emitido un edicto que prohibía a sus descendientes llamar a sus hijos Viserys o Daenerys. Sin embargo, en homenaje al legendario restaurador y a su reina, las generaciones posteriores adoptaron Viserys y Daenerys como símbolos de admiración. La chica que huía para salvar su vida se llamaba Daenerys, o Dany. Se aferraba al lomo de su dragón, con el rostro pálido y decidido. El dragón que la acompañaba, Valerion, aún era joven, apenas la mitad del tamaño de los dragones que las perseguían. Su menor tamaño le permitía correr más rápido en ráfagas cortas, pero su fuerza disminuía rápidamente. Dany miró por encima del hombro al dragón plateado que se acercaba. «Por favor, Valerion», susurró entre lágrimas que se mezclaban con la lluvia, «más rápido, solo un poquito más rápido». Detrás de ella, la severa voz de Viserion se abrió paso entre el rugido de la tormenta. «Dany, regresa. ¿Quieres sentir la ira del dragón durmiente?» Su amenaza tuvo el efecto contrario. Valerion, como si comprendiera el insulto, batió sus alas con más fuerza, aumentando la distancia entre ellos. La frustración crecía entre los perseguidores. Uno de los caballeros dragón de Viserion desenvainó una lanza y se preparó para arrojarla contra el dragón de Dany. Viserion, al percatarse del movimiento, actuó con rapidez. Sacó un brillante amuleto de su túnica y lo arrojó contra el caballero que lo había ofendido. El amuleto le dio de lleno, apartando el arma de un golpe. «¿Qué estás haciendo? Podrías haberme matado», gritó el caballero. Viserion espetó con voz áspera. «Tonto. ¿Acaso quieres deshonrar a la casa Targaryen? Derramar sangre dentro de nuestra propia familia es un crimen que nos excluye de las tumbas reales. Si lo haces, perderás tus derechos de sucesión durante 3 generaciones». Su reproche ocultaba su desesperación. Viserion no perseguía a Dany simplemente por cumplir con un deber. Tenía ambiciones. Si lograba capturarla y ofrecerla como esposa al emperador de GT, creía que aseguraría su derecho al trono. «Soy Viserion Targaryen VII», murmuró para sí mismo, aferrándose a las riendas. «El trono será mío». Pero el destino de Dany representaba una amenaza para su plan.
se dirigía al Palacio de Verano del Restaurador, un lugar sagrado que albergaba retratos encantados de Viserys el Restaurador y su reina, Daenerys. Todos los emperadores Targaryen habían visitado el Palacio de Verano para recibir la bendición simbólica de sus ancestros. Si bien los retratos nunca habían negado la descendencia a un heredero, Viserion temía que su juicio lo rechazara si supieran hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Tuvo que detenerla antes de que llegara al palacio. Como si adivinara sus pensamientos, Dany se zambulló repentinamente con su dragón, zigzagueando por un estrecho arroyo de montaña. La maniobra fue audaz, casi temeraria. Los vientos huracanados azotaron a sus perseguidores, dispersando su formación. Una poderosa ráfaga desestabilizó a Viserion y a sus caballeros. Un dragón se estrelló contra la ladera y su caballero cayó violentamente, fracturándose huesos. Otro se desbocó sin control hacia un lago. Viserion estabilizó a su dragón plateado, pero maldijo entre dientes al ver que la demora permitía a Dany aumentar la distancia. Para cuando recuperó el ritmo, ella ya estaba casi a las puertas del Palacio de Verano. Dany aterrizó a Valerion en los terrenos del palacio y se deslizó de su lomo. El dragón negro se desplomó, temblando de agotamiento. Los descendientes de la casa Brune, juramentados para proteger el Palacio de Verano, rodearon rápidamente a la joven caballero dragón. Armados y cautelosos, se acercaron a ella, gritándole que se rindiera. Viserion observaba a través de su telescopio con una sonrisa de satisfacción. Las leyes del palacio prohibían el uso de monturas dentro de sus terrenos. Ningún dragón, caballo o carruaje estaba permitido por respeto al restaurador y a su reina. Está atrapada, murmuró Viserion, espoleando a su dragón para que avanzara. Dany miró hacia atrás y vio a Viserion acercándose. Su mirada se endureció. Metió la mano en su bota y sacó una daga de hueso de dragón negra. Se la puso en la garganta, con las manos firmes a pesar de la tormenta y el caos que la rodeaba. Dany sacó de su bolsa una tablilla de jade, cuya superficie estaba adornada con gemas de 7 colores incrustadas que brillaban a la tenue luz. Alzándola en alto, exclamó con inquebrantable determinación: «Soy nieta de Jaehaerys IV, bisnieta de Aegon I y descendiente de Viserys II. Déjenme entrar o moriré aquí». Esta ficha de jade tenía un significado inmenso, creación del mismo Viserys II que había buscado fortalecer la legitimidad de su linaje. Emitidas a sus descendientes directos, estas fichas servían como prueba irrefutable del linaje Targaryen más puro, descendiente directo de Viserys el Restaurador y Daenerys. Los guardias apostados en el Palacio de Verano comprendieron la gravedad de la situación. Negarle la entrada a alguien con semejante distintivo podría tener consecuencias nefastas, así que, tras una tensa pausa, se abrieron paso para permitir el acceso a Dany. Bajo su atenta mirada, ella atravesó las defensas y fue escoltada hacia el salón más recóndito del Palacio de Verano. Desde su privilegiada posición en medio de la tormenta, Viserion lo vio todo. La visión del objeto despertó en él una compleja mezcla de emociones. La tablilla de jade le había sido confiada por su difunta madre. Él, a su vez, se la había entregado a Dany, creyendo que algún día podría salvarle la vida. En aquel momento, jamás imaginó que se convertiría en un obstáculo para sus ambiciones. Viserion apretó los puños mientras los recuerdos afloraban. Solo se habían emitido 50 de estas fichas siglos atrás, y la mayoría se habían perdido con el paso del tiempo. La rareza del artefacto, sumada a la rápida multiplicación de los descendientes de Viserys II a lo largo de las generaciones, convertía la ficha en una reliquia de valor incalculable. Le di esa ficha para protegerla, no para detenerme, murmuró con amargura. Impulsando a su dragón hacia adelante, aterrizó en las puertas del palacio, pero fue interceptado rápidamente por los guardias. ¿Ustedes también tienen una ficha?, preguntó uno de ellos. No, admitió Viserion con tono cortante. Pero soy su hermano. El subcomandante negó con la cabeza, inflexible. Sin una ficha, no puede pasar. Espere aquí, mi señor. La frustración ardía en el interior de Viserion. Si bien los Targaryen eran señores dragón, ligados a un legado de poder y nobleza, también estaban sujetos a sus propias leyes.
y las leyes del Palacio de Verano eran absolutas. Entrar por la fuerza le acarrearía la censura, y ya podía vislumbrar las consecuencias políticas que se avecinaban. HMPH. Se burló, lanzando una mirada desdeñosa a los guardias antes de darse la vuelta. Por un instante, consideró lanzarse al ataque con su dragón, pero la idea se desvaneció rápidamente. El Palacio de Verano estaba protegido por magia aérea. Si su dragón caía, sería su fin. Apretando los dientes, se resignó a esperar bajo la lluvia, con la mirada fija en la imponente estructura del palacio. En el interior, Dani siguió al comandante de Summeral a través de las imponentes puertas del salón más interno. La arquitectura, una maravilla de la artesanía valiria, era sobrecogedora. El corredor se extendía sin fin, e incluso los dragones más grandes podían recorrer sus vastos espacios con facilidad. Al entrar en la sala principal, la mirada de Dani se posó en las paredes, donde colgaban con reverencia dos retratos mágicos. Representaciones de cuerpo entero de Viserys el Restaurador y la reina Daenerys contemplaban el salón con miradas eternas. Bajo cada retrato reposaban los colosales cráneos de sus dragones, símbolos de su poder y legado inigualables. Dani se acercó a los retratos, sus pasos resonando levemente. Se arrodilló ante ellos, temblando un poco, no por el frío, que los Targaryen eran conocidos por soportar, sino por la tensión que recorría su cuerpo. Su ropa húmeda se pegaba a su figura mientras juntaba las manos en silenciosa oración. Daenerys solicita asilo. Daenerys solicita asilo. Daenerys solicita asilo. Este ritual, arraigado en la tradición, rara vez había dado resultado. Si bien el retrato de la reina Daenerys respondía con más frecuencia que el de Viserys, la magia se había debilitado progresivamente con el paso de las décadas. Si no se obtenía respuesta en 15 minutos, se le pedía al suplicante que se marchara. El comandante Brune miró discretamente su reloj y comenzó a contar los minutos. 1 minuto. 2 minutos. 5 minutos. 10 minutos. 15 minutos. Mientras se disponía a decirle a Dani que se marchara, el salón se vio repentinamente bañado por un suave resplandor. La luz emanaba del retrato de Daenerys, iluminando el espacio con una calidez que disipó la penumbra. El comandante Brune y sus hombres se arrodillaron inmediatamente detrás de Dani en señal de reverencia al ver cómo el retrato cobraba vida. Una voz tranquila y majestuosa resonó desde la figura pintada. ¿Dijiste que tu nombre también es Dani? Sí, su gracia, susurró Dani, con la voz apenas audible mientras bajaba la cabeza. La Daenerys pintada la observó con aire de curiosidad. ¿Qué te trae por aquí, niña? Las lágrimas brotaron de los ojos de Dani mientras respondía. Su gracia, no deseo casarme con el príncipe de GT, sino con mi hermano. Su voz se quebró al desahogar sus pensamientos y miedos. En el cuadro, Daenerys fijó su fría mirada en el comandante Brune y ordenó con severidad: llamen a Viserion. Su tono se suavizó al volverse hacia Dani. Querida, ve a lavarte y cambiarte. Gracias, su gracia, dijo Dani, haciendo una profunda reverencia antes de abandonar el salón acompañada por un sirviente de piel morena. El sirviente, que había permanecido discretamente en un rincón tiempo atrás, limpió rápidamente los charcos de agua que habían quedado tras la marcha de la ropa empapada de Dani. Mientras tanto, Viserion permanecía en una habitación contigua con los guardias del Palacio de Verano, resguardándose de la lluvia. El anuncio de que Daenerys deseaba verlo le heló la sangre. Una inquietud le invadió, y cuando un guardia le ofreció un paraguas para ganarse su favor, lo rechazó bruscamente. Mientras se dirigía al salón, la vasta plaza que se extendía ante él se alzaba imponente. Estatuas de dragones agazapados flanqueaban la avenida central, y sus miradas de piedra parecían cobrar vida bajo la tenue luz empapada por la lluvia. Viserion no podía librarse de la sensación de que las estatuas lo observaban, juzgándolo en silencio. Cada paso por la avenida se sentía más pesado que el anterior. Finalmente, llegó a la escalera que conducía al salón. 111 escalones en total, cada uno representando un año de la legendaria alianza entre Viserys y Daenerys. Para cuando puso un pie en el último escalón, sentía las piernas pesadas como el plomo y la respiración entrecortada.
Al entrar en el gran salón, el ambiente se tornó opresivo. El rostro pintado de su bisabuela lo miraba con gélido desdén. Viserion Targaryen saluda a su gracia, dijo, inclinando la cabeza profundamente. Sus pensamientos se aceleraron. Recordó vívidamente las historias de Daenerys dictando sentencia, incluso condenando a muerte a otros Targaryen por delitos graves. Uno había sido un caballero dragón borracho cuyas acciones temerarias habían provocado la muerte de civiles. Otro había sido un emperador paranoico que ejecutó a su propio hijo, solo para encontrar su fin por decreto de la pareja de restauradores. Sin embargo, Viserion no se consideraba culpable de ningún crimen comparable. Aún así, sabía que la desaprobación de Daenerys o peor aún, de Viserys podría arruinar sus posibilidades de acceder al trono. Mientras él se esforzaba por preparar una defensa en su mente, Daenerys habló, con una voz tranquila pero devastadoramente aguda. Viserion, deshonras el nombre. Sus palabras lo atravesaron como una cuchillada. Sus argumentos cuidadosamente elaborados se desmoronaron en un instante. La acusación, aunque pronunciada sin gritos, resonó en sus oídos, dejándolo aturdido. ¿Es este el momento en que los Targaryen deben vivir o morir?, continuó Daenerys, con la voz cada vez más firme. ¿Acaso los dragones deben luchar entre sí como si fueran simples bestias? No, su gracia, respondió Viserion con voz temblorosa. ¿Así que traicionarías a tu propia hermana por tu patética sed de poder?, preguntó con una mirada penetrante. Yo no, y comenzó Viserion, pero las palabras se le atascaron en la garganta, sin querer salir. El rostro maquillado de Daenerys se endureció aún más. Bueno, creo que el apellido Targaryen ya no te sienta bien. Estás fuera. La sentencia le cayó como un jarro de agua fría, dejándolo temblando. Aunque ella no había ordenado explícitamente su muerte, el veredicto era definitivo. Le arrebataron su derecho y su honor quedó mancillado. Mientras sus palabras resonaban en su mente, una frase escalofriante de la gran biografía del restaurador afloró en sus pensamientos. Lo que no tenga, quítale lo que tenga. Jamás se habría imaginado que él, precisamente él, se convertiría en la personificación de aquella infame cita. Vete, ordenó Daenerys. Aturdido, Viserion se dispuso a marcharse, cada paso más pesado que el anterior. Justo cuando llegaba al umbral, Dany reapareció. Su ropa limpia y seca contrastaba notablemente con su aspecto anterior. Le ruego a su gracia que no adopte el apellido de mi hermano, imploró Dany con voz temblorosa pero firme. Dany, exclamó Viserion, sobresaltado. No quería que su hermana se viera envuelta en su desgracia. Dany dio un paso al frente y continuó, con la mirada llena de determinación. Su gracia, mi hermano siempre ha sido amable conmigo. Cuando éramos jóvenes, me contaba historias sobre los restauradores y sobre usted. Le he causado problemas al huir hasta aquí. Por favor, no lo culpe. Él no tuvo otra opción. La expresión de Daenerys se suavizó ligeramente, aunque su mirada seguía siendo calculadora. En ese instante, una voz grave y autoritaria resonó en el salón. ¿Ah? ¿No había opción? Dígame exactamente por qué no había opción. El retrato de Viserys, que había permanecido en silencio durante 50 años, brilló tenuemente al cobrar vida. El restaurador, Viserys, se había ganado su título no solo al recuperar el trono de hierro, sino al lograr lo impensable: restaurar la propia Valiria. La antigua y otrora poderosa Valiria había sido aniquilada por un catastrófico fallo de la magia que contenía las 14 llamas, convirtiéndola en un páramo desolado de fuego y ceniza. Durante siglos, fue considerada un reino maldito e inhabitable. Sin embargo, durante su reinado, Viserys emprendió la monumental tarea de reconstruir las ruinas de Valiria. Para cuando su hijo Wyemys ascendió al trono, la nueva Valiria resurgía de las cenizas, pero sus cimientos habían sido puestos por el propio Viserys. Este logro llegó tras su legendaria victoria sobre el Rey de la Noche. Al liderar a los vivos hacia el triunfo en aquella batalla decisiva, Viserys se ganó otro escalofriante apodo: el Devorador de la Noche. Para asegurarse de que el Rey de la Noche jamás pudiera resurgir, Viserys consumió su cuerpo mediante un extraordinario acto de magia.
Este proceso alteró irrevocablemente la constitución Targaryen, vinculando a su linaje aún más estrechamente con el fuego y la magia. Viserion veneraba a Viserys como una figura que escapaba a la comprensión mortal. Un dios entre los hombres. Cuando el retrato pintado de Viserys se movió y su voz llenó la sala, tanto Viserion como Dany se inclinaron instintivamente. Su gracia, dijeron al unísono, con la voz temblando de asombro. La resplandeciente figura de Viserys los observaba desde lo alto. Su presencia, incluso como proyección mágica, ejercía una presión abrumadora. Daenerys, en el cuadro, habló primero, relatando la difícil situación de Dany y las acciones de Viserion. La tensión en la sala era palpable, cada palabra cargada de juicio. El emperador restaurador fue una leyenda no solo por sus hazañas bélicas, sino también por su transformación del mundo. Tras la larga noche y la victoria en desembarco del rey, Viserys reconstruyó Poniente desde cero. El sistema feudal, plagado de ineficiencias, fue reemplazado por el sistema de condados, liberando todo el potencial del continente. En 70 años, la población se disparó de apenas 10 millones a más de 80 millones. Incluso la gélida tierra del invierno eterno, templada por el cambio climático, se volvió habitable, dando origen a nuevas ciudades y pueblos. Mientras tanto, Viserys dedicó sus últimos años a excavar las ruinas de Valyria. Los restos de la maldición revelaron antiguos conocimientos mágicos y maravillas tecnológicas, impulsando la Edad de Oro. Esta labor de restauración consumió gran parte de la vida de Viserys y Daenerys, y continuó bajo el mandato de Wyllemrys, su hijo, quien portó el testigo de su legado. Bajo el dominio de los Targaryen, el imperio extendió su influencia mucho más allá de Poniente y las ciudades libres. La bahía de los esclavos cayó rápidamente, seguida de la sumisión de Qarth. Cuando la atención del imperio se centró en GT, la nobleza de sangre pura se arrodilló sin resistencia. Su capitulación fue completa, sin oposición. Sin embargo, este triunfo sembró la semilla de los problemas. Los Yitish, astutos y ambiciosos, se ganaron el favor de los señores dragón, convirtiéndose en consejeros e intermediarios indispensables. A lo largo de 2 siglos, se emparentaron con la estirpe Targaryen, engendrando decenas de caballeros dragón e integrándose en la clase dirigente de Valyria. Su influencia se extendió tanto que controlaban el comercio del Mar de Jade y dominaban la propia corte Targaryen. Para la época del 27 emperador, su poder estaba tan afianzado que casi llegaron a reclamar el título de coemperador. Fue a este grupo al que Viserion intentó casar a Dany. No porque los Yitish lo hubieran chantajeado, sino porque se vio acorralado por otro Targaryen. Un rival con poder y linaje puro. Al carecer de suficientes aliados, Viserion creía que aliarse con los Yitish era su única oportunidad para asegurar su posición y protegerse tanto a sí mismo como a su hermana. Mientras Dany relataba esta explicación, con voz firme pero teñida de emoción, ocurrió algo sin precedentes. Viserys, el restaurador, salió del cuadro. Su figura etérea emitía un tenue resplandor, y su cuerpo parecía ingrávido, casi insustancial. La visión dejó a todos atónitos, especialmente al comandante Brune, quien había pasado más de 20 años custodiando el Palacio de Verano sin haber presenciado jamás algo semejante. En el gran salón del Palacio de Verano, la resplandeciente figura de Viserys el Restaurador se alzaba imponente, una manifestación de la leyenda misma. El comandante Brune luchaba por mantener la compostura, con la mente a 1000 por hora. Esto equivale a ver al mismísimo Su Gracia el Restaurador. Había servido como comandante del Palacio de Verano durante más de 2 décadas, estudiando meticulosamente las memorias de sus predecesores, pero ninguno había mencionado nada parecido. En el Palacio de Verano había muchos retratos de leyendas Targaryen: Valia, Margaery, Sheneyji, Sansa, Wyllemrys, Jaehaerys y Viserys II, pero ninguno poseía esta profunda y vívida inteligencia, y mucho menos la capacidad de trascender sus propios marcos. Viserys el Restaurador se acercó a los hermanos, su presencia etérea imponiendo un silencio absoluto. Su figura resplandeciente irradiaba autoridad mientras se inclinaba hacia Viserion, con una voz tranquila pero penetrante. Entonces, ¿quieres ser emperador? ¿O cuánto deseas ser emperador? La pregunta quedó suspendida en el aire.
La mente de Viserion bullía de pensamientos contradictorios, pero su instinto le decía que debía responder con sinceridad. Finalmente, con la cabeza gacha, respondió: Su gracia, quiero ser el emperador. La respuesta de Viserys resonó en la sala como un trueno. Entonces destruye a los GT. Sus palabras resonaron con la fuerza de un antiguo decreto, reverberando en el silencio. Te daré el nombre de Viserion Julius Targaryen. Ve y proclámalo a todos los Targaryen. Diles que el pasado ha quedado en el olvido. Toma tus dragones y tus ejércitos, y aniquila a los GT. Según la pequeña Dany, la sombra de Lysene ha planeado sobre sucesivas generaciones de reyes durante incontables años. Ha llegado el momento de lavar la sangre y empezar de cero. Se giró bruscamente hacia Brune, que estaba detrás de los hermanos. Al oír su nombre, Brune se quedó paralizado un instante, intentando asimilar lo que acababa de presenciar. Solo 2 segundos después cayó de rodillas. Tú, Brune, acompañarás al príncipe Viserion para entregar mis órdenes. Un señor dragón debe actuar con franqueza y honor. Los conspiradores no logran nada de valor. ¿Acaso no has aprendido de la insensatez de ese necio de Illyrio? Brune hizo una reverencia más profunda, con la voz temblorosa. Sí, su gracia. Mientras tanto, en GT. El grandioso palacio de Yti se erigía como un monumento a las aspiraciones del reino. Tras haberse aliado con los señores dragón generaciones atrás, la monarquía de GT amplió su palacio repetidamente. Ahora, rivalizaba incluso con las mayores construcciones de Valyria, a excepción del Nido del Dragón. El palacio se extendía tanto por encima como por debajo de la superficie, con cámaras secretas y pasadizos ocultos iluminados por la magia Valyria y el ingenio alquímico. En una de las estancias ricamente decoradas del palacio, un hombre de mediana edad con una perilla oscura y bien cuidada permanecía sentado, sumido en sus pensamientos. Mientras hablaba, sus largos dedos acariciaban su barba, y su rostro cuadrado denotaba una profunda astucia y experiencia. Esta Dany reflexionó con tono mesurado, es descendiente directa de Viserys II. Con tan solo 14 años, podría incorporar varios caballeros dragón a nuestra dinastía. Frente a él estaba sentado un hombre más joven, cuyo rostro guardaba un claro parecido con el de su padre, pero que reflejaba impaciencia e inmadurez. Los Targaryen ya tienen más de 2000 caballeros dragón, dijo el joven, con evidente frustración. ¿Cuándo tendremos siquiera la mitad de esa cantidad? El anciano se recostó, con expresión serena. Este es un proyecto a largo plazo. Una vez que emprendimos este camino, cuando nuestros dragones aterrizaron por primera vez en este palacio, no hubo vuelta atrás. Debemos jugar nuestras cartas con cuidado. Lo que el anciano no reveló, sin embargo, fue que GT había logrado avances significativos en la sombra. Aunque oficialmente solo contaban con 100 caballeros dragón, en secreto mantenían un número igual de futuros caballeros dragón que ya habían domesticado dragones salvajes. Esta era una estrategia calculada para evitar que los Targaryen los percibieran como una amenaza directa. Más de 1000 dragones salvajes sobrevivían en el mundo conocido, y los legendarios guardianes de dragones de Valyria aún ejercían su influencia sobre muchos de ellos. Pero GT se había infiltrado en sus filas, reemplazándolos discretamente con sus propios agentes. Con el paso de los años, habían acumulado más de 300 huevos de dragón, cuidadosamente ocultos de miradas indiscretas. Mientras padre e hijo discutían sus planes, el rugido de un dragón resonó en todo el palacio. ¿Es Harrow quien regresa?, preguntó el joven, poniéndose de pie rápidamente. Harrow era uno de los pocos caballeros dragón leales a GT, e incluso el príncipe heredero le profesaba respeto. El anciano comenzó a levantarse, pero antes de que alguno de los dos pudiera marcharse, las puertas de la cámara se abrieron de golpe con un estruendo ensordecedor. Un caballero alto apareció, con su cabello plateado y sus ojos violetas inconfundibles. Al principio, padre e hijo se alarmaron, temiendo un incidente extraordinario. Pero al reconocer la identidad del intruso, su alarma se convirtió en burla. El desprecio era evidente en sus expresiones al mirar a Viserion Targaryen.
En el vasto y ornamentado salón del palacio de GT, la tensión se palpaba en el ambiente mientras Viserion se enfrentaba al padre y al hijo que lo habían ridiculizado momentos antes. Hya-jin, de mediana edad y con una aparente compostura, se dirigió a él con una cortesía fingida, aunque su tono delataba su falta de respeto. Lord Viserion, me pregunto en qué le hemos ofendido. El rostro de Viserion se ensombreció, sus ojos violetas brillaban con furia. Habló con frialdad, su voz cargada de acusación. Hya-jin, acaparando en secreto huevos de dragón. GT, criando clandestinamente a los caballeros dragón. La orden es clara. Erradicar al clan. Aniquilar el reino. El joven que estaba junto a Hya-jin se puso de pie de un salto, con el rostro contraído por la furia. ¿Quién te crees que eres? ¿Cómo te atreves a hablar así? Los labios de Viserion se curvaron en una mueca de desprecio. ¿Quién soy? Te diré quién soy. Su voz se alzó, resonando en la cámara. Soy Viserion Julius Targaryen. El restaurador me otorgó este nombre y me ordenó personalmente dirigir la expedición contra GT. ¿Te queda claro? Las palabras resonaron como un trueno. Hya-jin perdió la compostura, sus rodillas cedieron y se desplomó en la silla, con el rostro pálido. El restaurador, te dio un nombre, susurró con incredulidad, con la voz apenas audible. Año 648 de la restauración. Bajo la cálida luz de una lámpara de mesilla, una niña de 7 u 8 años se acurrucaba entre gruesas mantas, su frágil cuerpo apenas se distinguía bajo el edredón. Sus grandes ojos brillaban de curiosidad mientras escuchaba a su padre, Viserion IX, relatar historias del glorioso pasado de su familia. Padre, preguntó con voz suave pero ansiosa, ¿entonces el restaurador realmente se comió al rey de la noche? Viserion IX, ya en la mediana edad, adoraba estos momentos con su hija menor, Rhaella. A diferencia de la mayoría de los Targaryen, ella era una de las pocas que no se dejaban quemar, al igual que la legendaria Daenerys. La arropó con cariño y sonrió. Sí, mi amor. En aquel entonces, el ejército del Rey de la Noche ya había irrumpido en Desembarco del Rey. Incluso a Hermione Targaryen, la segunda directora de la Real Escuela de Magia, le derribaron su dragón. Viserion abrió el libro alquímico encantado que tenía en su regazo y le mostró a su hija una página animada. Las ilustraciones cobraban vida como recuerdos, vibrantes y llenas de detalles. Miren aquí, dijo, señalando una imagen del Rey de la Noche montado en su dragón no muerto, cuyas gélidas llamas sembraban el caos en Desembarco del Rey. Los defensores se dispersaron aterrorizados mientras el fuego azul y hielo del dragón transformaba en espectros a quienes tocaba. Rhaella se acercó más, apoyando su cabecita en el hombro de su padre mientras las páginas pasaban. La siguiente escena mostraba a Daenerys Targaryen, reina de los restauradores, cabalgando sobre su majestuoso dragón plateado hacia la batalla contra el Rey de la Noche. Monterys y Ali pronto se unieron a ella en sus dragones, pero ni siquiera su fuerza combinada fue suficiente. El fuego de dragón de los caminantes blancos demostró ser terriblemente potente, sumiendo el campo de batalla en la desesperación. ¿Esa es la espada portadora de luz?, preguntó Rhaellarion, señalando la siguiente escena, donde Viserys el Restaurador saltaba de su brillante dragón amarillo para aterrizar sobre el verde Valeris. Viserion negó con la cabeza, sonriendo ante su inocente curiosidad. No exactamente. ¿Ves la empuñadura? No se parece a ninguna otra espada, ¿verdad? Rhaella entrecerró los ojos al mirar la imagen. Parece que tiene hojas. En efecto, confirmó su padre. La empuñadura se forjó con el cuerpo de un vidente verde que se sacrificó en la batalla. Esto hizo que la espada fuera única, imbuida de magia, pero también destinada a consumirse por completo una vez cumplido su propósito. En la siguiente escena animada, Viserys blandió la espada radiante con ferocidad, clavándola en el pecho del Rey de la Noche. El gobernante no muerto se convirtió en polvo, y con él, la espada también se desintegró. La escena se oscureció aún más mientras las cenizas del Rey de la Noche se dispersaban con el viento que agitaba su dragón. Pero la batalla estaba lejos de terminar. Las torres de hueso de hielo, estructuras encantadas que servían como ancla de la inmortalidad del Rey de la Noche, comenzaron a atraer los restos dispersos hacia sus núcleos helados.
Los Targaryen lucharon valientemente para bloquear las torres, sus dragones tapando una abertura tras otra. Monteris, Ali y otros lo dieron todo, pero la inmensa cantidad de torres los superó. Las ilustraciones del libro se volvieron cada vez más frenéticas. Rhaella se aferró al brazo de su padre mientras se desarrollaba la escena final. Y luego, susurró ella. Viserion pasó la página, mostrando a Viserys devorando los restos del Rey de la Noche. Con sus manos y dientes, destrozaba los fragmentos helados, engulléndolos uno a uno. El sol, que había estado ausente del cielo durante mucho tiempo, comenzó a elevarse mientras consumía el corazón azul y palpitante del Rey de la Noche. ¿No tiene miedo de morirse por comer eso?, preguntó Rhaella con los ojos muy abiertos. Viserion le acarició suavemente el cabello plateado. No lo sé. Pero lo que sí sé es que Viserys el Restaurador se preocupaba más por la seguridad de su familia y su pueblo que por su propia vida. Cuando el sol salió por completo en la escena final del libro, la figura resplandeciente de Viserys pareció brillar más que nunca, desterrando la larga noche y devolviendo la luz al mundo. La larga noche había durado poco más de un año, un periodo terrible en cualquier sentido, pero ahora los habitantes de Poniente por fin tenían una forma de juzgar su final. El sol había vuelto a salir. Con su regreso, incluso los caminantes blancos, otrora un terror imparable, parecían menos temibles. Su líder, el Rey de la Noche, había encontrado su fin, devorado por Viserys. Privados de la presencia del Rey de la Noche, los caminantes blancos perdieron su cohesión y se retiraron caóticamente hacia las aguas negras, los bosques, los barrancos y la costa. El dragón verde convertido también intentó escapar, pero fue acorralado y forzado a entrar en el foso de los dragones, donde quedó atrapado bajo el poderío abrumador de otros 6 dragones. El ejército del Rey de la Noche, tan formidable apenas unos días antes, se disolvió como hielo bajo el sol de la mañana. Incluso si volvieran a alzarse en el futuro, ya nadie les temía. El sol había regresado, y con él, la esperanza. En el norte, los ejércitos de Invernalia y la Guardia de la Noche celebraban el amanecer. La larga noche había terminado. El Rey de la Noche estaba muerto. Habían ganado. Padre, mira, dijo Jon, entregándole a Ned Stark un par de binoculares. Ned alzó los ojos y miró hacia el horizonte. A más de 10 li de distancia, las imponentes construcciones de hueso de hielo, que habían representado una amenaza tan grave, se derrumbaban. De sur a norte, las torres esqueléticas se desmoronaban como fichas de dominó. «Lo ha conseguido su gracia», murmuró Ned, recordando brevemente a Viserys. La última vez que lo había visto, el príncipe Targaryen regresaba de la Tierra del Invierno Eterno, exigiendo la portadora de luz con un gesto imponente, como las ramas extendidas de un árbol milenario. El recuerdo persistía, pero Ned pospuso sus preguntas. Por ahora, había asuntos más urgentes. Jon ordenó, toma algunos hombres y explora las posiciones de los caminantes blancos. Informa de inmediato. Sí, mi señor, respondió Jon, que ya se disponía a marcharse cuando otra voz lo interrumpió. Mi señor, le ruego que me permita acompañarlos, dijo la víbora roja. Su tono era resuelto, y su necesidad de información de primera mano, evidente. Ned lo observó un momento y luego asintió. De acuerdo. Jon y la víbora roja lideraron a 100 hombres hacia los restos de la posición de los caminantes blancos. Su marcha era firme pero cautelosa, como si temieran que la supuesta victoria pudiera resultar ilusoria. Pero al acercarse, la verdad se reveló ante ellos. El suelo estaba cubierto por una alfombra gris y negra de huesos, tan numerosos que casi ocultaban la tierra misma. Jon y la víbora roja avanzaron con cautela. La víbora desenvainó su lanza y tanteó los huesos bajo sus pies, solo para encontrarlos frágiles, o mejor dicho, desmoronándose. Con un simple empujón, un hueso tan grueso como un brazo se hizo añicos, como si hubiera estado expuesto a la intemperie durante décadas. La magia del Rey de la Noche ha fracasado, observó la víbora roja, con un tono de voz que denotaba un final definitivo. Satisfecho, se inclinó para recoger un trozo de hueso, frotándolo entre los dedos hasta que se desintegró en polvo. Jon hizo lo mismo, levantando un fragmento y examinándolo con atención.
Mientras contemplaba los restos descompuestos, una imagen repentina de fantasma, su lobo huargo, cruzó por su mente. Exploremos un poco más, sugirió Jon. De acuerdo, asintió la víbora roja. Su grupo, compuesto por más de 100 hombres, se dispersó por la zona, buscando minuciosamente entre los montones de huesos. Durante 2/4 de hora, rastrearon el campo, pero no hallaron rastro de amenazas latentes. Incluso los halcones y cuervos enviados a explorar la región controlados por los cambiaformas bajo el mando de Ned no reportaron nada preocupante. Satisfechos, Jon y la víbora roja intercambiaron una mirada, acordando en silencio que era hora de regresar. Alto Jardín. La otrora vibrante fortaleza de Alto Jardín se había vuelto desolada durante la larga noche. Sus exuberantes jardines y campos dorados se habían marchitado ante la ausencia de luz solar. Tampoco se había librado de la ira de los caminantes blancos. Sin embargo, su laberíntico perímetro defensivo y su ubicación tierra adentro, cerca del río Mander, habían limitado la magnitud del ataque en comparación con lugares como Desembarco del Rey. Ahora, mientras los caminantes blancos se retiraban hacia enormes formaciones de hielo, Mace Tyrell regresó al centro de la ciudad, visiblemente aliviado. «Madre, todos los caminantes blancos han huido», exclamó, pero su momento de consuelo se vio rápidamente interrumpido. «Señor», dijo una criada con vacilación, «la señora se ha marchado». Mace se quedó paralizado, su alivio dando paso a la desesperación. Su madre, Olenna Tyrell, la astuta matriarca conocida como la Reina de las Espinas, había muerto. Abrumado por el dolor, Mace se desplomó sobre su cuerpo sin vida, llorando como un niño. Sus sollozos eran tan desgarradores, tan conmovedores, que incluso la criada sintió un profundo dolor en el corazón. «Madre», susurró entre sollozos, «¿vio el sol?» «Sí, mi señor», respondió la criada con dulzura. La señora incluso se metió las manos en el baño de agua. Al oír esto, Mace pareció encontrar un pequeño consuelo. Sus sollozos cesaron, aunque la tristeza en sus ojos permaneció. «Haced llegar a Desembarco del Rey para informar de lo que ha ocurrido aquí», ordenó. Dorne. Lanza del Sol. Mucho más al sur, Doran Martell observaba atónito. Incluso Lanza del Sol, la fortaleza más meridional de Poniente, había sido atacada por caminantes blancos. Los atacantes no eran numerosos, pero sus interminables oleadas resultaban inquietantes. Mientras Doran reflexionaba sobre las implicaciones, los caminantes blancos se dieron la vuelta bruscamente y saltaron al mar. Esta repentina retirada le hizo comprender algo. Sin dudarlo, ordenó los preparativos para un viaje a Desembarco del Rey. «Preparen los botes de inmediato», ordenó. Su intención era presenciar de primera mano lo que estuviera sucediendo. En todo Dorne, otros señores llegaron a conclusiones similares. Algunos prepararon carruajes, otros barcos. Comprendieron la importancia de este momento. Un punto de inflexión en la historia. Por todo Poniente, e incluso en las ciudades libres, la noticia se extendió rápidamente. La larga noche había terminado. La victoria había sido conquistada. Desde el norte hasta Dorne, desde Poniente hasta tierras lejanas como la Bahía de los Esclavos, Carteiti, el mundo se regocijó. Sin embargo, para muchos, la alegría se vio empañada por la pérdida. La noche que duró 1 año y el invierno de 5 años que la precedió se habían cobrado la vida de más del 80% de sus poblaciones. Para quienes habían sufrido tanto, la visión del sol no trajo felicidad, sino un alivio vacío y apático. En muchos lugares, la gente volvía la mirada al sol con reverencia. Con los brazos extendidos, permanecían de pie como si intentaran abrazar la luz del sol. Parecía como si el mundo entero se hubiera consagrado a esta salvación celestial. Sin embargo, no todo iba bien. Su emperador, Viserys, llevaba 5 años sin ser visto en público. Solo los más altos funcionarios, los príncipes y su heredero tenían acceso a él. Comenzaron a circular rumores. Algunos afirmaban que Viserys había muerto tras consumir el cadáver del Rey de la Noche, un suceso presenciado por muchos. Otros temían algo mucho peor, que el propio Viserys se hubiera convertido en el nuevo Rey de la Noche.
Ambos rumores sembraban inquietud, y ninguno podía confirmarse ni desmentirse. Daenerys, su devota hermana, permaneció a su lado durante todos esos años. Se encargaba de los asuntos de gobierno desde la misma habitación donde Viserys dormía profundamente. Lo que más la inquietaba no era solo su estado de letargo, sino que durante 2 años enteros, Viserys no había comido ni bebido, y sin embargo, sus signos vitales persistían. Esta ya no era la condición de un hombre normal. «Mamá, es hora de comer». Daenerys alzó la vista hacia William. En los últimos 5 años, su hijo había crecido hasta convertirse en un joven alto, que ahora la miraba a los ojos. Asintió, reclinándose en su silla. Aunque habían transcurrido 5 años, no habían dejado huella alguna en ella. Su rostro seguía tan juvenil como siempre, pero su semblante había cambiado. Ahora irradiaba la imponente presencia de alguien acostumbrada a ejercer el poder. Llamarla reina madre casi resultaba insuficiente. Era una reina por derecho propio. William colocó la bandeja de comida frente a ella. Un tazón de sopa espesa y 2 delicados pasteles, todo su modesto banquete. Apoyando una mano en su hombro, comenzó a masajearlo suavemente. Daenerys acababa de llevarse una cucharada de sopa a los labios cuando un ruido repentino a sus espaldas la dejó paralizada. Sin pensarlo 2 veces, escupió la sopa y dejó el tazón en el suelo mientras se levantaba bruscamente de la silla. La fuerza de su movimiento hizo que la silla empujara a William, pero él no pareció darse cuenta. Estaba completamente concentrado en la inusual reacción de su madre. «Madre», comenzó William, con evidente preocupación en su voz, pero Daenerys ya se dirigía a grandes zancadas hacia la cama de Viserys. Él la siguió de cerca. Daenerys se detuvo junto a la cama, con la mirada fija en el rostro de su hermano. Observó en silencio, atónita, cómo sus ojos se movían bajo los párpados, estremeciéndose como si algo en su interior despertara. «Hermano. Hermano», llamó en voz baja. «Padre. Padre», añadió William, con la voz más alta por la emoción. «Baja la voz», siseó Daenerys, haciendo un gesto a su hijo para que la escuchara. Ambos contuvieron la respiración mientras los ojos de Viserys se abrían lentamente. Lo que vieron les heló la sangre. Habían desaparecido los familiares ojos violetas que compartían. En su lugar brillaba un azul penetrante y antinatural. William retrocedió instintivamente, pero Daenerys se mantuvo firme. Inclinó ligeramente la cabeza, dejando al descubierto su cuello blanco y esbelto, impasible ante la mirada de su hermano. «¿Dany?», preguntó Viserys con voz ronca, después de 5 años de silencio. «¿Hemos derrotado a los caminantes blancos?». «Sí», respondió Daenerys asintiendo, con la voz firme a pesar de la confusión que la embargaba. Rápidamente se dio cuenta de que su último recuerdo era de la batalla que habían librado hacía 5 años. «Padre, han pasado 5 años desde que derrotamos a los caminantes blancos», interrumpió William. «William». Los ojos de Viserys se posaron en su hijo, deteniéndose en la inusual madurez de su rostro. La ausencia de la típica redondez infantil le impactó más que cualquier palabra. «5 años», repitió, con la voz hueca por la incredulidad. La realidad lo abrumó. Había perdido 5 años enteros de su vida. Tenía 25 años la última vez que cerró los ojos. Ahora, era un hombre de 30. El peso de la noticia era casi insoportable. Le costaba incorporarse, y tanto Daenerys como William se acercaron para ayudarle. «No», dijo Viserys con firmeza, deteniéndolos. Se preparó y se percató, asombrado, de que sus músculos no mostraban signos de atrofia. Al contrario, su cuerpo se sentía más fuerte, de una forma inusual. Una energía lo recorría, incluso mayor que la que recordaba antes de su largo letargo. Recorrió la habitación con la mirada, observando la decoración y el entorno desconocidos. Una sensación de desconexión lo invadía, pero pronto una idea lo abrumó. Las almas que una vez estuvieron ligadas a él habían desaparecido. Ya no sentía la presencia de Balsa, la antigua entidad vinculada a su existencia. Había sido por haber consumido al Rey de la Noche que esto ocurrió. La confusión de Viserys se acentuó.
Tras un largo silencio, Willem habló con vacilación. Padre, tus ojos. ¿Ojos? Repitió Viserys, confundido. Willem le entregó un espejo, y Viserys se contempló su reflejo. El azul brillante de sus ojos lo sobresaltó, pero con un breve esfuerzo logró que el resplandor se desvaneciera. El familiar tono púrpura de los ojos Targaryen regresó, dejando a Willem y Daenerys observándolo con una mezcla de curiosidad y preocupación. En su interior, Viserys sintió una energía desconocida que lo recorría, como un depósito de poder latente. Aún no comprendía su origen ni cómo utilizarlo, pero su presencia era innegable. ¿Te encuentras mal?, preguntó Daenerys en voz baja, con un tono cuidadoso. No, estoy bien, le aseguró Viserys. Padre, comenzó Willem, mostrando su curiosidad juvenil. ¿Por qué decidiste comerte al Rey de la Noche? ¿Y cómo lograste comerte a alguien tan grande? Miró hacia el estómago de Viserys, su inocencia delatando la seriedad de la pregunta. Viserys sonrió, pero no respondió. En cambio, Daenerys comenzó a informarle sobre lo que había sucedido durante sus 5 años de letargo. Explicó cómo, tras el fin de la larga noche, el reino había recuperado gradualmente la normalidad. La agricultura y la producción se habían restablecido, y 1 año y medio de primavera había dado paso al verano. Según la profecía de Melisandre, este verano podría durar más de 2 décadas. Habló de cómo la Guardia de la Noche había extendido sus líneas del frente hacia lo que antes se conocía como la Tierra del Invierno Eterno. Sorprendentemente, el nombre ya no era apropiado, pues manchas verdes salpicaban ahora el terreno antaño helado. Los 7 reinos habían crecido en 1 tercio, aunque gran parte de este nuevo territorio permanecía sin desarrollar. El otrora imponente muro había sido abandonado, ya que la población del sur aún no se había asentado por completo ni siquiera en los territorios existentes. Una punzada de tristeza cruzó el rostro de Viserys cuando Daenerys mencionó la muerte del dragón verde, corrompido por el Rey de la Noche. La pérdida era personal, pues el huevo del dragón verde había sido el primero que había obtenido. Pero su ánimo mejoró cuando ella reveló que 11 dragones jóvenes habían nacido en los últimos 5 años. El dragón azul, el dragón negro y el dragón plateado habían puesto nidadas de huevos, fortaleciendo así la casa. Mientras Daenerys terminaba de informarle, las mujeres y los hijos de Viserys comenzaron a reunirse alrededor de una gran mesa larga adornada con abundante comida. Toda la fortaleza roja bullía de vida, con un ambiente festivo. La familia estaba vestida para la ocasión, todos radiantes y bien preparados para darle la bienvenida. Daenerys se sentó junto a Viserys, mientras que sus hijos Falia y los demás estaban sentados cerca. Los niños más pequeños, entre ellos Willem, Victoria, Ali y Hermine, estaban visiblemente emocionados, aunque sus nervios se reflejaban en sus miradas cautelosas. Otros, como los trillizos de Sansa, irradiaban una mezcla de curiosidad y timidez. La mirada de Viserys se posó brevemente en cada niño. Algunos miraban fijamente con audacia, como el segundo hijo de Rosa, cuya seguridad parecía heredada de su madre. Otros, como Ali y Hermine, se mantenían erguidos y serios, y su madurez lo tomó por sorpresa. Observó lo joven que aún era Victoria, pero el ambiente de la habitación le recordó que muchos de los niños tenían una edad propia de un jardín de infancia lleno de vida. Aemon ya se ha marchado, susurró Daenerys suavemente al oído de él, con la voz teñida de tristeza. La noticia le produjo a Viserys una punzada de pesar. La ausencia de Aemon le pesaba mucho, pero mantuvo una expresión neutral. «Hijos míos, yo soy vuestro padre», exclamó Viserys con una sonora carcajada. Las risas no resonaron en la sala, salvo en la de Willem, cuya diversión juvenil destacaba. Viserys sintió un breve atisbo de soledad, pero decidió no darle importancia. Había estado ausente durante 5 años. Ahora, pretendía pasar tiempo con ellos, fortalecer los lazos familiares y evitar futuros conflictos en la casa. Su gracia, nosotros, y comenzó la pequeña Rosa, con voz vacilante. Llámame esposo, interrumpió Viserys con calidez. Aquí no hay extraños. Su franqueza la dejó un poco desconcertada, pero logró responder con suavidad. Esposo, te hemos echado mucho de menos a lo largo de los años.
Lo presentí, respondió Viserys con una sonrisa. Por eso me desperté tan rápido. ¿Cómo está Lady Olenna? La expresión de la pequeña Rose se ensombreció al oír mencionar a su abuela. La abuela, ha fallecido, admitió en voz baja. Viserys hizo una pausa, abrumado por la noticia. Tenía la intención de preguntar también por Mace Tyrell, pero desistió al percibir el ambiente ya sombrío. Volviéndose hacia Daenerys, decidió concentrarse en el presente. Hoy celebraremos como se debe, dijo Viserys, con la voz llena de determinación. Después de 5 años, es hora de compensarlos a todos. 35 años después del inicio del calendario de la restauración, Viserys el Restaurador, aún en la plenitud de su juventud, hizo un anuncio que conmocionó al reino. Abdicaría en favor de su hijo Willems, de 32 años. La noticia llegó apenas unos meses después de la sorprendente victoria del emperador en el torneo del año, donde había competido y ganado como contendiente enmascarado. Para un hombre de 50 y tantos años, semejante hazaña era casi increíble. En julio de ese mismo año, nobles de Poniente y las ciudades libres acudieron en masa a desembarco del rey como pájaros que regresan a sus nidos. La ciudad, cuya población rondaba los 700.000 habitantes, vio como su número se disparaba mucho más allá de esa cifra. El puerto rebosaba de barcos hasta donde alcanzaba la vista. Banderas coloridas ondeaban al viento, y dragones de todos los colores sobrevolaban la ciudad, proyectando su sombra sobre la bulliciosa capital. La actual princesa de Dorne era Brienne Martell, quien había asumido el título después de que su padre, Doran, falleciera 15 años antes. En esta ocasión, la entronización de Willems fue orquestada en parte por Arianne y su tío, la Víbora Roja. Entre el séquito se encontraban el hijo de Arianne, Clemence, y su esposa, Elizabeth, la segunda hija de Viserys y Shenji. Elizabeth, ahora orgullosa madre de 3 hijos, había afianzado aún más los lazos entre la casa Targaryen y la casa Martell. Sus hijos, todos de cabello plateado, guardaban un asombroso parecido con el linaje Targaryen. De los 3, uno del que se rumoreaba que era el que más se parecía a Viserys incluso había obtenido el título de Caballero Dragón. Arianne, que ahora tenía más de 55 años y la misma edad que Viserys, contemplaba la ciudad en constante cambio que se extendía ante ella, maravillándose de lo diferente que era en cada visita. ¿Cómo está Viserys ahora? La última vez que lo vi, todavía era joven. Sus pensamientos bullían con una mezcla de amargura y celos. Habían pasado 7 años desde su último encuentro, cuando ambos tenían 48 años. Si Viserys hubiera sido el único que conservara su juventud, tal vez lo habría aceptado. Después de todo, había demostrado una notable destreza mágica incluso en su adolescencia. Pero no era solo él. Sus mujeres también se mantenían jóvenes. Incluso Sansa, la más joven, no mostraba signos de envejecimiento. Y Shenji, la mayor, con 60 años, no aparentaba más de 30. Arianne no pudo evitar preguntarse. Si no hubiera sido tan impulsiva entonces, ¿habría vivido ella misma en ese mismo castillo? Madre, dijo Clemence, acercándose para sostenerla, pues parecía estar momentáneamente absorta en sus pensamientos. No soy tan vieja. Espetó, apartándolo con un gesto antes de marcharse furiosa, dejando a Clemence desconcertada. ¿Qué le pasa a mamá?, preguntó Elizabeth. Elizabeth, caballero dragón y princesa de la casa Targaryen, gozaba de gran respeto en Dorne. Los jardines acuáticos que su abuelo, Doran, tanto apreciaba, se ampliaron en su honor, reflejando su creciente influencia. No lo sé, respondió Clemence encogiéndose de hombros, con expresión incierta. Elizabeth, sin embargo, era mucho más serena. No era ajena a desembarco del rey. Como jinete de dragones, tenía la libertad de visitar la ciudad siempre que sus obligaciones se lo permitieran. Su familiaridad con la capital le otorgaba una confianza que Clemence a menudo envidiaba. En ese preciso instante, una figura alta llamó su atención. Era Rudy, el quinto hijo de Viserys y Shenji, que se acercaba con una amplia sonrisa para saludar a sus hermanas. «Hermana», exclamó Rudy, apresurándose hacia Elizabeth.
Los dos se abrazaron con cariño, la alegría de su reencuentro era evidente. Al separarse, la aguda vista de Elizabeth captó algo inusual. Una bufanda de seda blanca que se ajustaba perfectamente al cuello de Rudy. Aquello le pareció extraño al instante. Esto no se parece en nada a ti, dijo, arqueando una ceja. ¿Qué te pasa en el cuello? Rudy vaciló, evitando su mirada. Nada. Simplemente me siento cómodo, murmuró. Elizabeth entrecerró los ojos. Tonterías. Te conozco. Cuando eras pequeño y mentías, parpadeabas sin parar. Déjame ver. Ignorando las protestas de Rudy, Elizabeth desató hábilmente la bufanda, dejando al descubierto una herida de flecha irregular que le recorría el cuello. Su expresión se ensombreció al verla. Lo conseguí en la bahía de los esclavos, admitió Rudy con timidez. No se lo digas a papá, ¿de acuerdo? Elizabeth suspiró, con evidente irritación. Rudy siempre había admirado a Viserys, y su temeridad a menudo lo metía en situaciones peligrosas. Tiempo atrás, había estallado un pequeño conflicto entre el Imperio y la bahía de los esclavos. Si bien Elizabeth había oído hablar de las audaces hazañas de Rudy durante la escaramuza, no se había dado cuenta de cuánto había arriesgado. Ten cuidado la próxima vez. Dijo con severidad, dándole un fuerte golpe en la cabeza. Rudy sonrió a pesar de sí mismo. Vamos, hermana, vámonos. Pronto se reunieron con su hermana mayor, Victoria, la primogénita de Viserys. En poco tiempo, los 5 hermanos se reunieron, cada uno acompañado por su respectivo hijo, y comenzaron a dirigirse hacia la Fortaleza Roja. La mayoría de las hijas de Viserys se habían casado, y sus uniones forjaron poderosas alianzas en todo Poniente y más allá. Sin embargo, un detalle curioso se había convertido en la comidilla del reino. Todos los nietos de Viserys tenían el cabello plateado, una señal innegable de su sangre Targaryen. Circulaban rumores sobre la causa. Algunos la atribuían a que Viserys había devorado al Rey de la Noche. Fuera cual fuese la verdad, aproximadamente un tercio de estos descendientes se habían convertido en caballeros dragón, ferozmente leales a su herencia Targaryen a pesar de la independencia que sus dragones les brindaban. Gran parte de esta lealtad provenía de su profunda admiración por su abuelo, Viserys, cuya influencia era inigualable. Viserys, por su parte, parecía satisfecho. Comprendía que en los próximos milenios podrían surgir nuevas casas de señores dragón, pero por ahora, disfrutaba de los 1000 años de ascenso y prosperidad que le esperaban a su familia. Si otro restaurador apareciera en el futuro, sería una grata sorpresa, pero no sentía la necesidad de preocuparse por lo que pudiera suceder. Mientras tanto, en el palacio ahora llamado Palacio Rojo tras su ampliación, Guillermo se preparaba para su nuevo papel como emperador. El palacio, que ahora abarcaba casi un tercio de desembarco del rey, era un símbolo de poder y ambición. La ciudad misma había triplicado su tamaño y rebosaba de vida y actividad como nunca antes. En sus aposentos, Willemris permanecía sentado en silencio mientras su esposa preparaba su atuendo ceremonial. Ella era hija del joven Connington y Arya, y ambos compartían un vínculo reforzado por su linaje e historia comunes. Con una diferencia de edad de 7 años, su unión era vista como una unión de buen augurio entre la nobleza, en parte gracias al precedente establecido por Viserys y Daenerys. A pesar de las ventajas de su posición, Willemris no podía librarse de su inquietud. Aunque había ayudado a Viserys y Daenerys con la administración durante casi una década, la magnitud del imperio que estaba a punto de heredar le resultaba abrumadora. Ningún reino había sido jamás tan vasto, tan poderoso ni tan exigente como este. René, tu padre es todavía muy joven. ¿Por qué quiere que yo sea emperador? Preguntó Willemris con un tono cargado de incertidumbre. Porque has hecho un trabajo excelente y papá confía en ti. Respondió René con calidez, con la voz llena de ánimo. Willem sonrió con impotencia al contemplar a su esposa. Su larga cabellera oscura enmarcaba su piel clara, y sus labios rojos contrastaban maravillosamente con sus dientes blancos. La belleza de René era innegable, tanto que incluso Viserys había admitido en una ocasión que ella había inspirado su cuento de Blancanieves.
Tras darle un suave beso en la frente, Williams se marchó con René y sus 3 hijos para visitar a su madre, Dani. Dani, que se acercaba a los 50, lucía tan joven como siempre. No parecía mayor de 20 años, con una piel tan perfecta que podría rivalizar con la de una joven de 17. Williams se maravillaba de cómo el tiempo parecía no haberla afectado. En su memoria, su apariencia permanecía intacta. ¿Recuerdas de dónde viene tu nombre?, preguntó Dani con tono pausado, con la mirada penetrante pero afectuosa. Jamás lo olvidaré, madre, respondió Williams con solemnidad. Ser William fue quien nos protegió a ti y a mi padre cuando erais jóvenes. Fue el guardián del linaje Targaryen durante la época más peligrosa para nuestra casa. Y Lys no es solo un sufijo valirio común. Refleja tu esperanza de que yo heredara las virtudes de mi padre. La expresión de Dani se suavizó, claramente satisfecha con la comprensión de su hijo. Siempre había tenido grandes expectativas puestas en Williams, su hijo mayor. A diferencia de muchas familias con la dinámica de madre tigre y padre águila, ella y Viserys habían invertido los roles. Viserys, con sus impresionantes logros, se esforzaba por ser accesible a sus hijos. Esto no fue casualidad. Era una lección que Viserys había aprendido de sus recuerdos de una vida pasada. A menudo reflexionaba sobre figuras históricas como Qin Shi Huangdi, quien unificó China y alcanzó la grandeza, solo para que su hijo Fu cayera víctima de un consejero intrigante. Viserys creía que si Qin y su hijo hubieran cultivado una relación más cercana, tales tragedias se podrían haber evitado. También pensó en el emperador Wu Dean, quien había expulsado a los Xiongnu y expandido la influencia de China, solo para ver cómo sus sucesores corrían la misma suerte. Incluso Li Shimin, de la dinastía Tang, quien fortaleció su imperio, permitió que la falta de cercanía provocara rivalidades innecesarias entre sus hijos. Por el contrario, Viserys priorizó mantener una relación cercana con sus 5 hijos, sabiendo que era la clave para evitar tales conflictos. Él y Dani tenían un acuerdo tácito de mantener siempre fuerte su vínculo familiar. Si ocurría algo importante, lo comentaban abiertamente. Para Dani, esto significaba a veces ejercer de disciplinaria, controlando a sus hijos cuando era necesario. Pero atesoraba los momentos en que simplemente podía ser una madre cariñosa, especialmente con sus 2 hijas menores. Cuando la conversación derivó hacia asuntos de gobierno, Dani interrogó a Williams sobre diversos temas. Él respondió a cada pregunta con precisión, lo que le valió una inusual y cálida sonrisa de su madre. Ya eres un verdadero rey, hijo mío, dijo Dani en voz baja, acariciando el rostro de Williams antes de depositar un suave beso en su frente. Williams se quedó paralizado un instante, sorprendido por el gesto. No era propio de su madre mostrar tanta ternura. Ve a ver a tu padre, añadió. Mientras se adentraba en el palacio, Williams no podía quitarse de la cabeza la sensación de que su madre se había convertido exactamente en lo que él siempre había deseado. Una mezcla de la sabiduría de Lady Falia y la calidez de Lady Sansa. Aún algo aturdido, Williams entró en la siguiente cámara. Allí encontró a Viserys de pie frente a un perchero, inspeccionando cuidadosamente una túnica de dragón recién confeccionada. Padre, exclamó Williams con una cálida sonrisa. Viserys se giró, con un rostro juvenil, intacto por el paso del tiempo. Aunque rondaba los 50, parecía casi tan joven como William, y el parecido entre ambos era asombroso. Juntos, fácilmente podrían haber sido confundidos con hermanos. Su estatura y rasgos similares no hacían sino aumentar la confusión, y muchos funcionarios que no los conocían solían cometer errores graciosos. Cuando Viserys y William estaban uno al lado del otro, más de uno había confundido a Viserys con William, y a William con su hermano menor, Rhaegar. Si Viserys hubiera afirmado tener poco más de 20 años, nadie lo habría dudado. Mi niño grande, dijo Viserys con cariño. Ven aquí y echa un vistazo a la túnica de dragón que diseñé para ti. Williams se acercó para admirar la túnica roja y negra con forma de dragón. Siempre le había cautivado el impecable sentido estético de su padre. Desde la ropa hasta la literatura, Viserys era inigualable. Su genio creativo iba mucho más allá de la indumentaria.
Sus cuentos de hadas Targaryen eran cuentos para dormir muy queridos por los niños de todo el reino, y sus contribuciones a la música y la literatura eran incomparables. Para Willembris, Viserys era casi como un dios, aunque un dios con una vena traviesa que a menudo dejaba a Willem sin palabras. «Es precioso, padre. Me gusta mucho», dijo Willem con sinceridad. «Ah, ¿sí? Si tanto te gusta, ¿qué te parece si cambiamos? Tú puedes ponerte mi túnica y yo esta», bromeó Viserys con una sonrisa traviesa. «De acuerdo», respondió Willem sin dudarlo, sin captar ningún matiz. Para él, era un simple intercambio. Una túnica era nueva, la otra vieja. Le parecía perfectamente natural que su padre usara la nueva, mientras que él, el hijo, usara la vieja. Viserys soltó una risita al ver la sinceridad en la respuesta de su hijo. Willem no era ingenuo, pero era evidente que no había captado la metáfora que Viserys intentaba contar. Ese plan había fracasado, así que Viserys decidió probar otro enfoque. Willem comenzó pensativo: «Déjame preguntarte algo. Si, en el futuro, a todos los emperadores Targaryen se les permitiera usar solo una túnica de dragón, ¿estarías de acuerdo?» «Una túnica de dragón, como una corona, es un símbolo de estatus», respondió Willem tras un momento de reflexión. «Da igual que sea nueva o vieja». Viserys asintió y luego formuló otra pregunta. «Si es así, piense en esto. La gente usa ropa porque hay más ropa que gente. Pero si fuera al revés y la túnica de dragón durara más que quien la lleva, ¿cree que usted lleva la túnica de dragón o que la túnica de dragón lo lleva a usted?» Willem se quedó paralizado, su expresión reflejaba el peso de las palabras. «Padre, creo que entiendo algo, pero no del todo claro. Por favor, explícamelo». Viserys rió, divertido por la seriedad de Willem. Su hijo, a pesar de tener 30 y tantos años, le guiñó un ojo con una picardía infantil. «Debes recordar quién eres», dijo Viserys, dándole un ligero golpecito en la cabeza a Willem. «Nunca dejes que el poder te consuma. El poder es responsabilidad, Willem. El uso más elevado del poder es buscar una vida mejor para la mayoría. Un uso menor es realizar los ideales personales. Y el uso más bajo y egoísta es deleitarse con la emoción del poder o disfrutar del lujo que éste proporciona». «Como Roberto el usurpador», respondió Willem, mientras su sonrisa se desvanecía. «Exactamente», asintió Viserys, dándole una palmada en el hombro a su hijo. Robert pertenecía a la última categoría. La cuestión es sencilla. Como rey, uno debe representar los intereses del pueblo. Solo así el trono seguirá siendo una fuente de fortaleza y no se convertirá en una carga ni en una trampa. Dicho esto, Viserys tomó la túnica del dragón y ayudó a Willem a ponérsela. La rica tela roja y negra hacía que Willem luciera imponente, regio y, en todo sentido, un gobernante Targaryen. Padre e hijo salieron juntos de la habitación, donde René los esperaba con sus 4 hijos. Junto a ella estaban su hijo mayor, Jaehaerys, su segundo hijo, Aaron, su tercera hija, Angélica, y su hija menor, Melody. Al ver a sus nietos, Viserys se inclinó y le susurró al oído a Willem: «Ya me has dado 4 nietos con tan solo 28 años. Déjala descansar un poco». Willem sonrió con picardía y respondió: «Oye, padre, René está embarazada otra vez. Y además, solo tengo una esposa». Buen punto. El hijo mayor de Willembris, el primer nieto de Viserys, se llamaba César Targaryen. Si bien podría parecer inusual usar un apellido como nombre de pila, no existía en este mundo un apellido equivalente a César, lo que hacía que la elección fuera singular. Sin embargo, Viserys no pudo evitar notar que su nieto mostraba poco interés en la política, incluso desde pequeño. En cambio, César parecía mucho más cautivado por Olenna, la hija del hijo mayor de Margaery, Duncan. Este fenómeno, casarse por compañía o afecto, más que por mera conveniencia política, había comenzado a resurgir en la tercera generación de los Targaryen. Quizás fuera algo intrínseco al linaje valirio, aunque Viserys se sentía menos inclinado a preocuparse por la 4ª generación. Tras su abdicación, planeaba viajar por el mundo con Dany y sus nietos, dejando el futuro en manos de Willembris y sus hermanos.
Cuando Guillem y Viserys salieron juntos del palacio, Dany se unió a ellos. Cada uno tomó a uno de sus hijos del brazo y caminaron hacia la plaza del Palacio Rojo, donde decenas de dragones los esperaban. La población de dragones Targaryen había florecido en las últimas 2 décadas, superando el centenar. Rocadragón, su lugar de cría, ya sufría las consecuencias de albergar a tantas de estas magníficas criaturas. El más grande de ellos, un joven dragón amarillo, había crecido hasta alcanzar más de 80 metros de longitud. Con poco más de 40 años, aún se le consideraba un joven dragón, con una esperanza de vida potencial de más de 2 siglos. Algunos especulaban con la posibilidad de que algún día superara incluso en tamaño a Valerion el Terror Negro. Otros dragones de la estirpe original de Viserys también habían crecido de forma impresionante, alcanzando casi los 70 metros de longitud. Tras la muerte del dragón verde de Hermine, ella empezó a montar uno rojo, y cuando el grupo llegó a la plaza, ella y Ali descendieron en picado sobre sus dragones para recibirlos. El rugido simultáneo de 2 dragones resonó en la plaza, y la docena de personas que se unieron al grito lo hicieron en cadena. El coro de rugidos retumbó por todo desembarco del rey mientras, uno a uno, los dragones se elevaban hacia el cielo. En el centro de la plaza, miles de nobles de todo el mundo conocido permanecían solemnemente de pie ante un altar de 3 niveles dedicado al cielo. Al ver acercarse al emperador y al nuevo emperador, la multitud guardó silencio, y muchos de los asistentes contemplaron a Viserys con una mezcla de asombro y reverencia. Los más cercanos al altar fueron los miembros de la familia real, incluidas las princesas Targaryen que ya se habían casado con miembros de otras casas. Viserys tuvo 33 hijos, y sus uniones produjeron suficiente descendencia como para aumentar el número de los puros a más de 100. Guillemys miró de reojo a sus hermanos menores. Sus rostros, tan familiares y a la vez tan distantes, le provocaron una extraña sensación en el pecho. Era como si una barrera invisible se hubiera alzado entre él y sus parientes, creando una extraña sensación de distanciamiento. Algunos de sus hermanos lo miraban fijamente a la cara, otros a su túnica de dragón. «Te acostumbrarás», susurró Viserys con una sonrisa, al notar la inquietud de Guillem. Dany también percibió la incomodidad de su hijo. Le tomó la mano y la apretó con ternura. Su tacto era suave pero firme, y Guillem sintió una oleada de calma. Sus padres aún se veían tan jóvenes, tan llenos de vida. Si alguna vez flaqueaba en sus responsabilidades, sabía que podía recurrir a ellos en busca de consejo. Tras recibir esta garantía, Guillem enderezó la espalda y caminó con paso firme hacia el templo del cielo. La imponente estructura era el centro de la plaza, y desde sus alturas se podía observar toda la concurrencia. Nobles de todos los rincones del mundo conocido estaban presentes, llenando el espacio con elaborados atuendos. La Guardia Real, con sus relucientes armaduras, mantenía el orden y contenía a la multitud de espectadores. Las damas de la nobleza lucían deslumbrantes con sus elegantes atuendos. Muchas de ellas eran jóvenes que buscaban la atención del nuevo emperador o el favor de sus casas. Entre ellas se encontraban sus homólogos masculinos, ataviados con la armadura de placas de poniente. Si bien la armadura conservaba su prestigio simbólico, muchos sabían que su utilidad práctica disminuía ante el avance del armamento. Los inventos de Viserys, artillería y explosivos habían vuelto vulnerables incluso a los castillos más robustos, y el creciente número de dragones no hacía sino acentuar el abandono de las defensas tradicionales. Los representantes de las ciudades libres destacaron por sus estilos más eclécticos, desde nobles de Carte con torsos al descubierto hasta aquellos vestidos con togas vaporosas. Guillem incluso divisó a una mujer de Carte con un pecho descubierto, un claro recordatorio de la diversidad cultural presente. Nobles de prácticamente todos los rincones del mundo habían acudido a presenciar este momento, convirtiéndolo en una gloria que los Targaryen jamás habían experimentado, ni siquiera bajo el mandato del propio Viserys. Pero Guillem conocía la verdad. Todo ese esplendor y reverencia no era para él. Era el legado de sus padres lo que los había traído hasta allí. Los 3 ascendieron al templo del cielo, cuya aguja se alzaba como el punto más alto de la plaza.
Al llegar a la plataforma, Viserys y Dany se detuvieron y se apartaron, mientras que Willem se giró para mirarlos. Lentamente, se arrodilló ante sus padres. Dany sostenía en sus manos una corona, cuyo intrincado diseño era una obra maestra de la artesanía valiria. Se la entregó a Viserys, quien se adelantó y la colocó con delicadeza sobre la cabeza de Willem. «Haz un buen trabajo», le dijo Viserys a Willem con un tono ligero pero significativo. «Y cuando te canses de ser emperador, tu madre y yo te llevaremos de viaje alrededor del mundo». Miró a su hijo, que ahora era casi tan alto como él. Una inusual oleada de orgullo y satisfacción lo invadió. «Bajo enseguida». «Nos vamos hoy», respondió Willem con una sonrisa. «No me obligues a darte un golpe en la cabeza en la ocasión más solemne del mundo», replicó Viserys, sacudiendo la cabeza con fingida exasperación. Desde la plaza de abajo, los nobles y dignatarios allí reunidos quedaron impresionados por la solemnidad de la ceremonia de coronación. Pero dentro de los confines de la torre, solo los 3 Targaryen conocían el ridículo intercambio que acababan de tener lugar entre ellos. Cuando Willem descendió, se reanudaron las formalidades. «Que su reinado sea glorioso por mucho tiempo», coreaban los nobles al unísono. «Que su reinado sea glorioso por mucho tiempo. Que su reinado sea glorioso por mucho tiempo». Las celebraciones duraron 7 días. El primer día, las festividades comenzaron en Desembarco del Rey y se extendieron por todas las tierras de la corona. Para el segundo y tercer día, todo el país se había sumado a la celebración. El cuarto y quinto día, el entusiasmo comenzó a decaer, y para el séptimo día, las ceremonias y los festines llegaron a su fin. Muchos de los nobles que habían acudido a jurar lealtad u ofrecer sus felicitaciones permanecieron allí durante casi un mes, aprovechando la ocasión para consolidar alianzas y congraciarse con el nuevo emperador. Una vez concluidos los trámites, Viserys y Dany abandonaron Desembarco del Rey, dejando a Willem a cargo de la enorme burocracia que conllevaba la transición de poder. Acompañados de algunos de sus nietos, viajaron a Rocadragón, la histórica sede del príncipe heredero. A pesar de su importancia, Rocadragón seguía siendo un lugar práctico, casi utilitario, que servía principalmente como criadero de dragones. Viserys no tenía ningún interés en convertirlo en una atracción turística ni en cobrar entrada por visitas guiadas para ver dragones. Al fin y al cabo, los dragones eran criaturas peligrosas, impredecibles y volátiles. La tradición dictaba que el príncipe heredero ostentara el título de príncipe de Rocadragón hasta ascender al trono. Ahora que Guillermo era emperador, su hijo mayor, César, era el legítimo heredero. Sin embargo, César permanecía en Desembarco del Rey, acompañando a su padre en actos públicos. Por lo tanto, Rocadragón estaba inusualmente silenciosa. El aire estaba impregnado de la mezcla de olores a azufre, sangre y la omnipresente brisa marina, que enmascaraba los olores más fuertes. Aunque más de 100 dragones habitaban el reino, la mayoría de los dragones de Rocadragón eran aún crías. Los dragones adultos de más de 4 o 5 metros de largo y capaces de volar ya habían sido reclamados por los caballeros dragón Targaryen. Desde la distancia, se podían ver dragones jóvenes, no más grandes que gallinas o patos, batiendo sus alas en torpes intentos de volar. Mientras Viserys y Dany descendían sobre sus dragones amarillo y plateado, un joven dragón gris aterrizó cerca, mostrando una curiosidad evidente. Los soldados apostados en Rocadragón reconocieron rápidamente a los recién llegados, pero cuando uno de ellos se acercó para saludarlos, Viserys lo ahuyentó con un gesto. Fue un momento excepcional. Un mundo de 2 personas, donde cada una era el centro de atención del otro. Sus planes para el viaje que les esperaba habían sido meticulosamente discutidos. Primero, visitarían las ciudades libres, ofreciendo apariciones para levantar la moral en nombre de su hijo recién coronado. Era su regalo para Willem, un gesto de apoyo tras su ascensión. A continuación, viajarían a Valiria, donde continuaban los esfuerzos por explorar y desarrollar las ruinas antiguas. Era evidente que, durante los siglos siguientes, gran parte del progreso del imperio en magia y tecnología dependería en gran medida de la arqueología y del redescubrimiento de los secretos valirios.
Tras Valiria, se dirigirían a la Bahía de los Esclavos, donde habían comenzado a aflorar preocupantes indicios del resurgimiento de la esclavitud. Poco tiempo atrás, Viserys había enviado un ejército para erradicar los últimos vestigios de la influencia de la arpía, a punto de perder a su hijo Rudy en el proceso. Rudy creía que su padre desconocía los riesgos que había corrido, pero Viserys lo sabía perfectamente. Si Rudy hubiera perecido, Viserys no habría dudado en convertir la Bahía de los Esclavos en un páramo desolado. Su viaje los llevaría luego a Kart. La presencia militar del imperio en la ciudad había asegurado su sumisión, y sus tributos anuales eran siempre puntuales. La lealtad de la ciudad se extendía al recuerdo de los cumpleaños de los hijos de Viserys, cada uno de los cuales recibía un regalo cuidadosamente elegido de Kart cada año. Tras abandonar Kart, Viserys y Dany fijaron su mirada en Azai, una tierra envuelta en magia y misterio. Era un lugar que los había intrigado durante años, especialmente después de que el enigmático Quaite, quien una vez lanzó crípticas advertencias a Daenerys, desapareciera sin dejar rastro. Ahora, con el Rey de la Noche derrotado y los caminantes blancos fuera de toda amenaza, Viserys no veía razón para no aventurarse hacia el este. Si quieres ir al oeste, ve al este era un dicho que siempre había resonado en él. Explorar Ace y sus supuestas magias arcanas parecía la opción perfecta para su viaje. Ambos estaban fascinados con la idea de desvelar nuevos misterios y redescubrir conocimientos ancestrales. Una vez que hubieran explorado Azai, su plan era continuar hacia el este antes de regresar finalmente a Poniente. Mientras caminaban junto a las murallas de Rocadragón, Viserys y Dany observaban a sus nietos jugar abajo. Dany acunaba a un peculiar dragón joven con escamas blancas como la nieve y extremidades y ojos de un negro azabache. Mientras paseaban, Viserys relató una historia que dejó a Dany con una expresión de desconcierto. Entonces, ¿estás diciendo?, comenzó ella con escepticismo, que este mundo mío es solo una historia escrita por alguien llamado Martín? ¿Y que tú no eres realmente Viserys? Aliviado de poder compartir finalmente su secreto, Viserys asintió. Sí. Yo era un mercenario de otro mundo. Si la historia hubiera seguido su curso original, te habrías casado con Khal Drogo por voluntad de Illyrio, y el verdadero Viserys habría encontrado su fin en Vaes Dothrak, asesinado por oro fundido. Los ojos violetas de Dany escrutaron su rostro, con una expresión pensativa más que enfadada. Permaneció en silencio durante un largo instante. Finalmente, alzó la vista y dijo: hermano, deberías plantearte escribir una nueva historia. Un mundo sin restauradores. Viserys parpadeó, sorprendido. ¿Me crees? Sí, respondió Dany simplemente. Por eso sugerí un mundo sin restauradores, no un mundo sin Viserys. ¿Así que aceptas quién soy?, preguntó, aún atónito por su franqueza. Por supuesto, dijo con una leve sonrisa. Si alguien se parece a Viserys, actúa como Viserys y vive como Viserys, entonces es Viserys. Dicho esto, lanzó un ataque juguetón a sus partes íntimas, riéndose de su reacción sorprendida. Viserys cambió rápidamente de tema, dándose cuenta de que el pragmatismo de Dany no dejaba lugar para reflexiones existenciales. Habían vivido como hermanos y compañeros durante décadas, y no había razón para perturbar su vínculo por cuestiones teóricas. Los dos partieron con sus nietos y bisnietos, y pasaron más de un año recorriendo las ciudades libres. Encontraron vestigios de los Lannister y Arryn exiliados en lugares como Volantis y Braavos, lejos de Poniente. Estas familias, despojadas de sus bienes, habían caído en el olvido con el paso de las décadas. Viserys no sentía culpa alguna por su caída. Comparado con los gobernantes del mundo que conoció, quienes a menudo recurrían a la aniquilación de familias o clanes enteros, él había sido extraordinariamente misericordioso. Esta moderación, por supuesto, no solo provenía de su brújula moral, sino también del poder inquebrantable de la dinastía Targaryen, reforzado por sus dragones. Tras visitar las ciudades libres, la pareja se dirigió a la Bahía de los Esclavos. Años atrás, los cultistas de las arpías habían asesinado a los administradores locales del imperio. Tras una contundente represión, habían sido sometidos, aunque la vigilancia seguía siendo necesaria.
La pirámide más grande de Astapor se había reconvertido en palacio real, aunque ningún miembro de la realeza Targaryen residía allí. Con la enorme cantidad de descendientes Targaryen, casi un centenar, ya resultaba complicado distribuirlos por Poniente y las ciudades libres. La restauración de Valiria también requería una importante cantidad de personal, dejando la Bahía de los Esclavos bajo el competente gobierno de Missandei. Ahora, en sus 40, Missandei se había convertido en una administradora respetada. Se había casado con un noble de Meereen y había formado su propia familia, pero seguía siendo ferozmente leal a la causa Targaryen. Mientras Viserys y Dany la acompañaban en el jardín, Missandei los saludó con calidez y admiración. Su gracia luce tan joven como siempre, dijo con un tono que denotaba respeto y nostalgia. Su mirada se detuvo en Dany y Viserys, reflejando no solo buenos deseos, sino también un rastro de envidia. Después de todo, a medida que los años de la vida comenzaban a notarse en su rostro, era natural que sintiera una punzada de nostalgia por la belleza eterna que aún poseían sus gobernantes. Al enterarse de que Viserys y Dany planeaban un viaje a las tierras sombrías, expresó su preocupación. Final del capítulo.